Eta berriro mila esker etortzeagatik. Bingen, egunon. Egunon. Bueno, egunon guztioi, egunon hedabideetako ordezkarioi, eta bereziki egunon orkestraren laguntzaile zareten enpresa pribatuei zuen babesagatik, eta baita ere orkestraren joan etorrian lankide zaituztegun Musikene, Nostiko Orfeoia eta beste erakundei. Egun hauetan ikusi dugu Euskal Irrati Telebistak 40 urte bete dituela, aste batzuk lehenago Ertzaintzak ere 40 urte bete zituen. Lehenengo agintaldia, gure lehenengo legegintzaldia, Euskal Autonomia Erkidegoak estatutua hartu zuenetik, 1979an hasi zen, eta urte haiek izan ziren gure erkidegoa eraikitzeko urteak. Legebiltzarra osatu zen, 1981an itun ekonomikoa edo kontzertu ekonomikoa eskuratu genuen, eta ana hasi zen gure erakundeen eraikuntza. Neurri asko kulturari buruzkoak izan ziren, eta garai hartakoa da baita ere Euskadiko Orkestraren sorrera. 40 urteko aldi hau, nolabait ere, ospatzera goaz beraz, hemendik aurrera. Beraz, izango da neurri batean, orkestrari zorionak emateko moduko denboraldi bat. En 1980 arrancó la primera legislatura de la Comunidad Autónoma Vasca, de su Parlamento y de sus instituciones. Tras constituirse como comunidad autónoma, empezaron los grandes acuerdos de país que hicieron posible, en primer lugar, la recuperación del concierto económico, que ha sido una base fundamental para la financiación de nuestras actividades, y a partir de ahí surgieron también las primeras instituciones. Son ya 40 años y estamos celebrando el aniversario de muchas de ellas. Esta semana hemos celebrado el 40 aniversario de la aprobación de la ley de ITV en el Parlamento Vasco. Hace unas semanas celebramos la creación de la Ertzaintza. El año 81, por lo tanto el año pasado, celebramos los 40 años del concierto económico. Y de aquella época en la que se adoptaron tantas decisiones que han sido tan importantes para nuestra comunidad es también la creación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Por lo tanto, esta temporada va a ser también un año de recuerdo a aquella creación y también de felicitación. Orkestra helburu jakin batzuekin sortu zen, eta helburu horiek oraindik bizirik daude. Muchos de los objetivos, la mayor parte de los objetivos con los que se creó la orquesta siguen estando plenamente en vigor. El primero y más importante, y este es uno que le gusta mucho a nuestro maestro Robert Treviño, es el de extender la cultura, la actividad cultural en nuestra comunidad. Euskal Herrian kultura zabaltzen laguntzea eta horretarako hezkuntza berezi bat lantzea zegoen gure eginkizunen artean. Eta horrek ekarri du gure orkestrak, gure erkidegoan zehar etengabe lan egitea batetik bestera gure musika eramateko. Ez daude orkestra asko, hemendik kanpora, programa bat 5 aldiz eta 4 hiri ezberdinetan jotzen dutenak. Programa a programa, la orquesta visita Donostia, Gasteiz, Bilbao, Iruña. Hoy interpreta uno de los conciertos de esta temporada en Iruña, en Baluarte. Y decía, maestro, que hay pocas orquestas tan andarinas, ¿no? Que con un mismo programa recorran tantas ciudades para llegar a más gente. Hori zen, orkestrak zuen helburuetako bat. Bere bigarren helburuetako bat zen, hemendik kanpora ere orkestraren eta gure herriaren itzala zabaltzea. Eta 2 urtean behin eginda ahalegin bat, kanpora atera eta gure orkestraren emanaldi bereziak egiteko.
Hirugarren helburu bat zan, eta da, euskal konpositoreen obrak sortzen laguntzea eta horiek edatzea, eta baita ere gure erkidegoan dauden beste erakunde kultural batzuk. Gaur hemen daukagu Donostiko Orfeoiaren presidentea, eta Donostiko Orfeoia izan da urte guzti hauetan orkestraren bidelagun, eta horretan ere jardungo dugu hemendik aurrera ere. Era un objetivo importante para nuestra orquesta desde sus orígenes, fomentar la creación de obras de nuestros compositores y también colaborar con otras instituciones culturales del país, especialmente con las agrupaciones de música coral que tan importantes son en nuestra comunidad. Que, por ejemplo, esta tarde se actúe en Pamplona y se estrene una obra encargada por la Orquesta Sinfónica Teresa Catalán, creo que es un indicio de uno de estos objetivos de creación que tuvo la orquesta. La obra que hoy interpretará la orquesta en Pamplona forma parte de una serie que la Orquesta Sinfónica encargó a compositores vascos para conmemorar el 5º centenario de la circunnavegación que Elcano y otros tripulantes realizaron hace 500 años. Nos falta una obra más que estrenaremos en la próxima temporada, que es la de Sureñagarena Barrena. Pero existen también otros encargos, como los que, por ejemplo, se estrenarán en la próxima temporada, como una obra de Ramón Lazcano, que tiene su historia, y Oriol y Robert explicarán mejor que yo, o la participación en el 125 aniversario del Orfeón Donostiarra, o colaboraciones especiales que vamos a mantener este año con el coro EASO. Bi urte hauek ez dira errezak izan. Pandemia oraindik ez da amaitu, ez dakigu nola izango diren datozen hilabeteak, baina esperantza daukagu, gu bizi giren inguru honetan, Europan, beste modu batera bizitzeko modua izango dugula, naiz eta mundua oraindik pandemian izan. Esperantza bat baino gehiago da, baina hala ere, kontuz ibili beharko dugu, ez da? Inork ez daki eta zer izango da. Bi urte hauetako ahalegin honetan oso importantea izan da, aurrekoetan bezala Robert Treviño maisuarekin izan dugun harremana. El compromiso que Robert Treviño, como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, ha tenido durante estos 4 años, estas últimas 4 temporadas, ha sido muy importante. Esa colaboración ha sido, yo destacaría, especialmente importante estos 2 últimos años de pandemia, en los que la orquesta se ha enfrentado al reto de mantener su contacto presencial con los públicos que fueran posibles y en cada caso estuvieran permitidos, pero también ha habido un ejercicio de búsqueda de nuevas ventanas para la actividad de la orquesta. Algunas ventanas han tenido como aliado a EITB y a grabaciones que se han desarrollado para Euskal Irrati Telebista, lo cual ha permitido también la creación de un fondo audiovisual que ahí quedará, tanto para EITB como para la orquesta y para su proyección internacional, pero ha sido también un momento adecuado para realizar algunas grabaciones que han permitido dar un paso adelante en la conformación de una discografía que ya era importante, pero que se ha adentrado en nuevos caminos y ha permitido una proyección mayor de la orquesta a nivel internacional y además ha venido acompañada por excelentes críticas que son un motivo de orgullo para mí como consejero de Cultura, para el Gobierno, para la orquesta y creo que también para el maestro Treviño. Gaur, eta nire partetik azken aipamena izango da, badugu albiste bat Robert Treviñorekin daukagun lankidetza honi buruzkoa ere. Gogoan dut, 5 urte izango dira, hemen zuen aurrean aurkeztu genuen Robert Treviño gure zuzendari bezala, hasiera batean 3 urtetarako izan zen, gero 5 luzatu zen, eta gaur uste dut zerbait berria anuntziatzeko moduan garela, baina hori utziko diot. Robert se ha convertido en un gran conocedor de nuestra sociedad. Tiene un diagnóstico sobre nuestra forma de ser, sobre nuestra forma de comportarnos, pero comparte con este país y con sus instituciones una ambición. Y es la ambición de ser una referencia en Europa. Euskadi no va a poder ser una referencia en todos los ámbitos y en todas las actividades en Europa.
tendremos que elegir y seleccionar en qué podemos ser punteros y dedicarnos y enfocar bien nuestra actividad a ello. Y hoy que estamos en posición de hacer algún comentario sobre el futuro de la relación entre la orquesta y Robert, y eso lo hará Oriol, yo sí le quiero poner un reto. Y es que nos gustaría, como gobierno vasco, nos gustaría que una de esas cosas en las que podemos ser punteros en Europa fuera porque tenemos a una de las mejores orquestas sinfónicas de Europa. Y eso en gran parte dependerá de la relación que tengamos en los próximos años con Robert. Por lo tanto, ese es el reto. Eskerrik asko. Bai, mi esker, sailburua, bingen, bai, erronka handia bat da. Gaur aurkeztuko dugun denboraldia gainditze historioz bete dugu. Denboraldi honetan publikoak gurekin duen lotura eta guk haiekin duguna areagotu egingo dugu, soilik zuzeneko kontzertuek eskain dezaketen soinu esperientziaren bidez. Gonbidatu nahi zaituztet, gaurtik aurrera gurekin batera obra handiak berriz deskubritzera. Adibidez, Shostakovich, Beethoven eta Mahlerren sinfonia erraldoiak, Carmina Burana ezaguna, Prokofieven Romeo eta Julieta, Chopinen pianorako bigarren kontzertua edo Frank Peter Zimmermanek interpretatuko duen elgarren biolinerako kontzertua. Baina era berean, Adamsen Doktor Atomic sinfonia ere ezagutuko dugu. Los Alamos basamortuan egindako lehen bomba atomikoaren entzeuetan oinarritutako obra. Stalinen Errusiak izilarazi zuen Alexander Bepriken musika ere ezagutzera emango dugu. Azken batean, ikusgarriak izateko sortutako 10 programa proposatzen ditugu, eta nola ez, dosirik galdu gabe kontsumitzeko. Decía que la temporada que presentamos es una temporada en la que hemos querido poner el foco en la superación. Nos ha parecido que este argumento atraviesa toda nuestra temporada con una idea muy determinada también, que es la de ofrecer la diversidad de detalles que conforman una sociedad y, por lo tanto, que en la música también existan distintas obras donde reconocer, y por lo tanto mucha gente posiblemente escuchará una quinta de Beethoven por primera vez, quizá mucha gente escuchará un Carmina Burana con el Orfeón Donostiarra, y agradezco mucho, José María, tu presencia, con el Orfeón Donostiarra. Quizá alguien escuchará una octava sinfonía de Shostakovich por primera vez, cuando son obras de absoluto repertorio. Pero quizá alguien también escuchará por primera vez algo que ha sido una primera vez para nosotros, o para mí personalmente, como la música que escuchabais al entrar, que alguien ha preguntado, ¿no? Pues es una obra de un compositor norteamericano que se llama George Walker y que será interpretada con la batuta gracias a la batuta de Roderick Cox durante la temporada. Por lo tanto, la temporada está trufada de grandes artistas, como siempre. La orquesta siempre se ha enfocado a quién es el máximo exponente, el mejor exponente para defender una obra. Y evidentemente, antes he destacado a Frank Peter Zimmermann, que nos mostrará uno de los las grandes partituras de violín, como es el concierto de Elgar. Podría extenderme en tantas y tantas obras y tantos directores que nos van a acompañar, y lo vamos a hacer, y estoy seguro que va a haber algunas preguntas que vais a poder destacar, y lo vamos a hacer durante la rueda de prensa, pero no querría extenderme excesivamente. Querría destacar, como ha dicho Bingen Zupiria, la importante noticia que también estamos dando hoy del acuerdo de largo recorrido de visión de estabilidad con Robert Treviño. El acuerdo al que hemos llegado es fruto de un interés común, en primer lugar, es fruto de su interés en la construcción de un instrumento potente, es fruto de las posibilidades que desde esta casa, con el concurso imprescindible y el soporte
y la ayuda constante del Departamento de Cultura y de las instituciones vascas en cuanto a defender la orquesta tal como ha dicho Bingen, y por lo tanto, con todos estos mimbres, nosotros lo que vamos es a hacer un trabajo de largo recorrido con Robert, con esa idea de estabilidad, alta calidad y compromiso de futuro. Con estos tres elementos somos capaces de construir y asumir el reto que proponía Bingen, del cual asumo yo también la parte que me toque, por el tiempo que sea. Y por lo tanto, estamos muy felices. Ayer mismo hicimos audiciones, como solemos hacer cada vez que hay necesidad de la cobertura de una plaza, y se presentaron muchísimos trompetistas para un solo puesto, y ganó un excelente músico de un nivel altísimo de 22 años. Por lo tanto, dentro de 40 años más, esperamos que este enorme músico que ayer con 22 años ganó este puesto de trabajo haya sido también el componente que haya tomado ese testigo de todo el trabajo de Robert, y dentro de 40 años más, efectivamente, la orquesta esté en el sitio en el que ya empieza a estar, de la mano de Robert. Voy a poner dos ejemplos y de esta manera también explico cuál es nuestra estrategia también de presencia internacional, y que por lo tanto explicamos cuál es la labor de la orquesta internacionalmente, lo cual también es importante para la sociedad vasca. Tenemos una gira prevista la temporada que viene por las principales capitales de Polonia, lo cual ha sido posible gracias al liderazgo de Robert, y en tanto que Robert es el director nuestro, porque él tiene ya una relación con ese festival. Como sabéis, tuvimos que posponer la presencia en el Festival de Salzburgo, lo cual vamos a hacer en el 2024, también pues, porque quieren que Robert esté con la orquesta vasca y saben y conocen la calidad de la orquesta. Todos sabéis que, como ha comentado Bingen, las grabaciones que han aparecido han sido gasolina o queroseno más que gasolina para nuestro despegue de presencia en los medios internacionales, sobre todo con el disco Americascapes y el disco Ravel, ambos dos muy premiados, y que sepáis que pronto aparecerá un segundo disco Ravel, tal como veis en vuestra documentación. La temporada de abono, como sabéis, se va a prolongar desde septiembre hasta primeros de junio, y por lo tanto invitamos a todo el público a que realmente descubra aquellas músicas que no conoce, y para eso quisiera poner un ejemplo. Invito a todos aquellos que quizá han dudado, y lo planteo así, en comprar una entrada para escuchar la obra actualmente, la que estamos haciendo esta semana, de Dutillé, la primera sinfonía, y que escuchen sencillamente el primer movimiento. Muchas veces no nos atrevemos a descubrir aquello que no conocemos y luego nos arrepentimos. Estoy seguro que dentro de 10 años o de 15, ya no digamos más allá, será más común en las programaciones esta primera sinfonía de Dutillé que la quinta de Beethoven. Ese es un reto al que yo también hago a toda la sociedad, ¿no? Bingen ya ha comentado muchos de los estrenos, y lo cual me complace mucho. Tenemos una obra que pospusimos fruto de la pandemia, que es Mamu Kantak. Es una obra que tradujimos al euskera porque va a ser cantada en euskera por el coro EASO, el Gaste, la escolanía del coro EASO y el coro Gaste, y que es una obra que encargamos la orquesta junto con las principales orquestas británicas. Es una obra de Gary Carpenter. También querría destacar la obra Mare Marginis, que es un encargo, ya lo ha dicho también Bingen, a Ramón Lazcano junto con Radio France, y que será interpretado la semana anterior, en febrero, la semana anterior a la nuestra, en la Filarmonía de París, de la mano de la Orquesta Nacional de Francia. Y evidentemente mantenemos nuestro periplo que ha atravesado la pandemia con Mares Tortuosos, que es el proyecto Elcano, que
como ha dicho Bingen, en esta semana estamos interpretando la obra de Teresa Catalán, La Victoria vacía. Quisiera destacar, como siempre, a muchos directores que vais a poder conocer por primera vez. Antes he mencionado a Roderick Cox, también a Dini Sousa. Yo querría destacar este joven director portugués que estoy seguro que va a realizar luego un recorrido importante, ojalá con nosotros. A Roberto Forés, es un director creo que valenciano con el que hacía tiempo que queríamos buscar un hueco y que va a interpretar, entre otras cosas, entre otras obras, la cuarta de Tchaikovsky, de la cual habéis podido escuchar un trozo importante del segundo movimiento, porque ha sido el que hemos escogido para poner música al vídeo introductorio. Quisiera destacar a Alexei Volodin con Las noches en los jardines de España, que es un enorme pianista que ya conocéis, amigo de la orquesta y amigo personal nuestro, y a alguien le habrá llamado la atención la presencia de Juliana Avdeeva nuevamente, después de haberla tenido hace poco con la Sinfonía de Bernstein. Pues en este caso vendrá a tocar nada más ni nada menos que el concierto en Fa de Chopin, que es absoluto, iba a decir caramelo, absoluta, bueno, es una de las obras quizá para piano más conocidas y que estoy seguro que será una de las obras que posibilitarán que mucha gente que no ha accedido todavía a disfrutar y a conocer el universo sinfónico acceda a él. Querría agradecer a todos los patrocinadores, no querría dejarme a nadie, muchos de ellos nos están acompañando aquí, os queremos agradecer mucho, Kutxa Fundazioa, BBK, Fundación Viralgen, Laboral Kutxa. La familia es muy importante y es fundamental para el horizonte que queremos dibujar, que crezcamos en la colaboración público-privada. Y es por eso que también hemos arrancado un proyecto de colaboración personal en el ámbito del mecenazgo, porque creemos que es muy propio de la sociedad vasca, que hemos construido durante muchos años y sobre todo la que se ha construido, como ha recordado Bingen, desde el año 81 y desde el año 82 de la creación de la orquesta, en el compromiso de la orquesta en personal con su público, pero también de su público para con su orquesta. Y por lo tanto creíamos que era importante generar esta herramienta. No me extiendo más. Antes de ceder la palabra a Robert, quisiera recordar que la venta de abonos será a partir del 15 de junio y que, evidentemente, si alguien hoy mismo ya quiere notificar su voluntad de adquirir un abono, puede hacerlo por correo electrónico en la web de la orquesta, euskadikoorkestra.eus, y el correo electrónico quedará para gestionarlo más adelante, pero la venta de abonos propiamente la gestionaremos de abonos nuevos a partir del 15 de junio. Y la venta de entradas sueltas, para aquellos que quieran comprar entradas sueltas, será a partir del 1 de septiembre. Por mi parte, querría sobre todo no dejar de agradecer de manera muy importante a todo el equipo. Euskadiko Orkestra tiene un equipo técnico-administrativo reducido por todo el trabajo que realiza. Hay muy pocas orquestas en Europa que tengan esa proyección de calidad, pero que además hagan 15.000 kilómetros al año, contábamos, ¿cuántos eran? Muchísimos. Es decir, esta noche estamos en Pamplona y mañana estaremos en Vitoria interpretando un programa con una obra muy difícil para la orquesta, como es esta Sinfonía de Dutillé, 5 veces. Quizá la gente a veces consideramos que es obvio y lo sabe, pero como solemos decir con Robert, no hay que considerar que lo obvio es obvio, sino que hay que luchar cada día para construir una orquesta mejor y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Robert, your turn. Gracias, Oriol. Gracias, Bingen. Eunon. Do you hear me fine? Yeah? Okay. El arte y la música son espejo de una realidad, a veces incómoda.
Es nuestra obligación como artistas inspirar a nuestra sociedad para que no se repitan algunos episodios de la historia. Como me dijo mi profesor una vez, el diablo está en cada persona, igual que la gracia. Es nuestra decisión elegir la oscuridad o la luz. Vayamos con la música hacia la luz. Now I will go back to English. Your first time in Spanish? With cameras, with cameras. In the bar, a little bit of Spanish, in the restaurants. But with cameras, very nervous. This makes me more nervous than having to conduct a Mahler symphony, believe it. Thank you very much for you all being here. It's so important for us as an orchestra to have a good relationship and contact with the media and the society. I mean, without your integral role in society to give not only information, but to ask questions and to keep people informed about their society, it's a critical element that I always feel obligated to say something about because I have a huge respect for it. And I'm very proud of the freedom of press in this country. So about this season, as Bing and Oriol mentioned, I will continue my relationship with the orchestra, which I'm very, very happy about. My wife and I have closed our house in America, we closed our house in Sweden, and we only have one home now, here in Guipúzcoa. And we are so very happy to live here. This is our home. Punto. And this orchestra, I could not, it was 6 years ago was when I came to this orchestra for the first time. And I remember shortly after our first concert in Bilbao, we all felt something very special had happened. And I identified the orchestra as having enormous potential. And for a very young orchestra, I felt that it was possible to do anything with it and with them. So fortunately, we agreed for me to come and be the chief conductor. And it's surprising to me that it's the end of my 4th year. It's a surprise because it doesn't feel like it has been that long. And yet, in a way, it's been more than 4 years. Because if you consider the pandemic, I did around 90 concerts with the orchestra per year in the pandemic. That would normally take me about 2 years, 2.5 years of normal concerts to fulfill that. So in a way, I feel like I've actually been music director for 6.5 because of how many concerts we've done. And what has happened now? We have a new revitalized orchestra with an international presence that is really something for all of us, all of Euskadi to be proud of. We're written up in the New Yorker, we are written up in the New York Times, in the London Times. We're being reviewed in Japan, in Australia. People know who we are. People are watching what we are doing, especially during the pandemic, as we were showing the way forward on how an orchestra can be not only responsible, but also proactive in an incredibly difficult moment. And that goes without saying, but that is not possible without this man. Not possible at all. And in a way, that is very much how this country has been constructed. As Bingen mentioned, this is now a very interesting year of anniversaries for the television, ETV. It's also for the police and many other institutions. These institutions were born out of a decision of people to collaborate together to make something for themselves, to make something that is theirs, to protect them and to perpetuate their society. This orchestra is exactly in this way. It was created with this idea to culturally unify all those people who identify as Basque, whether you are in France, Navarra, or even Burgos, Treviño, huh? So you have such a place. And I love that we as an orchestra can transcend political barriers, that we can address humanistic issues,
which is why I opened my comments about what my teacher said about the devil being in all of us, but our capacity to choose to live in the light. The orchestra is an embodiment, is a pure result of the society choosing to live in the light. So that is what we can offer. And then you look at our season, we have difficult works, not easy works. Sometimes these works of art are a very brutal, very difficult mirror to society and to ourselves. And some people could say that this music sometimes is very depressing, or perhaps it's pessimistic. I would completely disagree with that. It's a warning. It's an opportunity to show you that we overcame difficult moments. And now these moments, in some cases, are returning again in society. And we as artists have an obligation to live in a society and to remind us it is possible to choose another way than war, conflict, isolationism, different isms. Music has the capacity to show us that we have a commonality. Whether you're Shostakovich, whether you're Ramon Lascano, Tchaikovsky, Beethoven, we are all human beings. We suffer, love, and live life quite the same. And all of these particularities are something that we as musicians try to overcome, to show us our unified capacity as people to come together. And so it is in that way that I feel, not only as a musician, but as a person, as a citizen, that my continued presence here in the Basque Country with the Euskadiko Orchestra is perfect for me, because I have felt here sympathetic director, administration, and a sympathetic orchestra, a sympathetic government, sympathetic public who value the orchestra, who have made enormous efforts during the pandemic to come and be with us. Changing the program, changing the day, all of this. And they were still there. Very Basque is always what I tell my friends outside here. That is how you can expect Basque people to be, is to do the hard thing and do it very well. Not easy. And so in this way, I find it a perfect place for me to continue to help, to be part of the society, to make music, to invite other people, wonderful guest artists, and to inspire composers to work for the orchestra. Like this week, we have Teresa Catalan, who is part of the Elcano project, and we didn't even stop the Elcano project during the pandemic. Such an ambitious project, we continued it. So, as he did, for sure as he did. And there you go. We continue, and as Bingen said, and this makes me so happy because, you know, as an American, I know sometimes I can be a little bit too much. You know, I can be a little bit too ambitious, a little bit too optimistic, I know. It's not quite the European way, and certainly maybe sometimes we can be a little bit more closed here. But people have taken what I have been offering, and now they are saying, yeah, we can be an important reference in Europe. I didn't feel, I only believed that that was possible. I now know that is possible. And that's something why I choose to live here and choose to make this my family and to continue my relationship with the orchestra. And I'm so happy to continue with all of you. Eskerrik asko. Robert. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, queréis hacer alguna pregunta. Si en algún momento me he dejado de destacar alguno de los programas que alguno de vosotros considera que es su preferido, acepto la crítica y por lo tanto aquí estamos para responder. ¿La relación con Treviño se mantiene igual? ¿Cambia algo? No, la verdad es que no hay diferencias. Sencillamente lo que hay es una construcción de unos parámetros, unas reglas de juego de extensión automática si no hay denuncia de las partes. Por lo tanto, de alguna manera, no hemos querido poner una fecha concreta. La otra opción era hacer una extensión
extensión equivalente de 3 o 4 años, nos ha parecido que era técnicamente posible hacerlo así y ya está. Si te contesto, si hay alguna pregunta sobre esto, por supuesto que... In one way, I would just say it's important when you don't have an ending date, when everything is open. What that shows is that we are not concerned about the end. We are only concerned about what we are going to do in the positive sense. We don't have, in 2 years, we have to have another conversation. There is no conversation to have. We just do. We just make. We just continue. And it's an indication not only of the trust I have in the orchestra, but the orchestra in me. And on top of that, with me living here as well, I am exploring being even more integrated into the life here in the Basque Country. For example, we are working on a project with Musicana for me to do a bit more education work with them, and trying to find a way for me to be able to help in the educational sense, also to bring up some aspects of musical life in the Basque Country. And there's other things as well that I will continue to do. ¿Ibas a preguntar? Sí, simplemente, o sea, habéis dicho que esa extensión automática, entiendo que año a año. Sí, se puede entender así, sí. De alguna manera, en la medida que la proyección y la satisfacción continúa, pues esa es la fórmula. Lo digo porque ya que hay 2 preguntas sobre este tema, yo no sé cuánto tiempo, pero mi apuesta es que al menos 5 años es posible que esté, ¿no? O sea que, de todas maneras, su compromiso con el País Vasco, y ahí me meto en algo que él seguramente estará de acuerdo, será de por vida, de alguna manera, ¿no? Él tiene su residencia, como ha dicho, cerca de aquí, y por lo tanto es su única residencia, estoy seguro que va a mantener. Pero la vida da muchas vueltas y es un director que está solicitado por muchas orquestas internacionales, y me consta, porque mi trabajo también es informarme sobre estas cosas, le han, si me permitís, tirado los tejos grandes orquestas europeas, y contra esto llegará un momento en el que no podremos luchar, y seguramente pues ese día se irá. Can I also say just another thing? When I came to the orchestra in my first year, one of the things that I said in the first press conference was that I am here to help, and I'm here to do well for the orchestra. The orchestra is Euskadiko Orchestra. It's not Robert Trevino's Euskadiko Orchestra. It's the other way around. I am here for the orchestra. And so as long as I am helpful and I am good for the orchestra, then we continue like that. And not having an ending is an indication that after 4 years I've maybe been kind of helpful. And okay. Dentro de las distinciones habituales que se suelen hacer, hay una distinción doble, esas palabras que van a veces asociadas y que se utilizan a veces erróneamente, que es la diferenciación entre herencia y legado. Una herencia a veces no es buena, un legado ese es bueno. Entonces, él lo que quiere es, precisamente el día que se vaya, dejar un legado y que el siguiente director diga, he cogido la orquesta arriba, ¿no? Tenemos muchas horas de conversación. Puedo hablar de esto sin ningún problema. ¿Alguna pregunta más sobre la temporada? No sé si hay algo más. Creo que hemos recorrido todo. Bueno, pues gracias por venir. Mi esker, etortzegatik, eta, bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta vis a vis, digamos. Mi esker.